Buenas tardes, hermanos. Soy el padre Edgar Matus, asesor eclesiástico del movimiento de cursillos en la diócesis de Ciudad Obregón. Hoy es el día que celebramos en la alegría de toda la iglesia la Asunción de María. Tenemos la oportunidad también de tocar este gran misterio, permitirnos enriquecernos aún más de aquella a la cual Dios ha querido compartirnos a nosotros también como nación, en especial en esta advocación de María de Guadalupe. Así como el Papa Francisco, en este mes de mayo que ha pasado, nos invitaba sobre todo el día 14 de este mes, poder hacer esta jornada de oración por la humanidad, en la cual nos invitaba a que en ese día pudiéramos ofrecerle a Dios ayuno, obras de caridad y oración, implorando a Dios por la humanidad, para que ayude a toda la humanidad a superar la pandemia del coronavirus. En esta misma invitación el Papa Francisco, y en especial sobre todo por la tradición que tenemos aquí en México y la gran devoción sobre todo a Guadalupe, pues nos permite también poder voltear nuestra mirada hacia María. Nos invitará sobre todo el Papa también a voltear nuestra mirada a la flor más bella de Dios, del jardín de Dios, a María, y poder contemplarla desde su mirada, dejarnos también nosotros contemplar, que podemos tener la confianza, la certeza de que podemos salir adelante ante toda adversidad. Pues hoy este día nos permitimos reflexionar en ella, descubrir sobre todo la grandeza de ese gran privilegio que Dios ha querido tener con nuestra nación. Quisiera citar un poco lo que es una pequeña frasecita del historiador Robert Neville en su obra La conquista espiritual de México, haciendo referencia sobre todo del gran alcance que tiene este hecho guadalupano. Él mismo nos dirá: desde el punto de vista socio-religioso, es sorprendente que durante 4 siglos y medio, diríamos ahorita casi los 5, el acontecimiento guadalupano haya definido de una manera tan decisiva la cultura del pueblo mexicano, y que durante todo este tiempo haya sido siempre una fuente de energía para la adhesión del pueblo a la fe católica y vínculo de unidad nacional. Pues bien, en esta misma expresión nos ayuda sobre todo a llegar a descubrir la grandeza de este gran tesoro que Dios nos ha querido dar. Ella, que a lo largo de todo el caminito de esta historia, de esta nación, de este continente, ha sido parte también fundamental en la cimentación sobre todo de la fe. El Papa Francisco nos seguirá invitando a que podamos, así como él, que tuvo esta delicadeza de poder acercarse a ella y contemplarla ahí en el cerrito del Tepeyac, en su casita sagrada, también a nosotros nos invitará a que podamos contemplarla y descubrirla como ese gran tesoro que Dios nos ha querido dar a nosotros. San Juan Pablo II, cuando vino a inaugurar lo que fue la reunión de todos los obispos de Latinoamérica y del Caribe en el año de 1979, en el documento de Puebla, hace una pequeña expresión muy interesante para poder hacernos descubrir la grandeza de esa huellita que ella tiene sobre todo también de parte de Dios. Él mismo nos dirá: a medida que sobre esta tierra se realizaba el mandamiento de Cristo, a medida de que, con la gracia del bautismo, se multiplicaban por doquier los hijos de adopción divina, apareció también la Madre. Lo interesante siempre de este acontecimiento es así como nos ubica el Nican Mopowa, 10 años después de que han cesado o han bajado lo que son la flecha
y el escudo, diríamos la guerra, el momentito en el cual aquella nación se siente vencida, aparece la Señora del Cielo en el Tepeyac. El interesante es cómo desde ese mismo acontecimiento viene a fortalecer aún más para nuestros pueblos originales la grandeza de esta cercanía también de Dios, de ese mismo Dios que también ellos en su cultura y en su manera de vivir, en su manera de visión de vida, buscaban también a lo largo de su vida. Y es ahí donde entra la expresión que los obispos nos manifiestan al descubrir esta grandeza también de parte de Dios. Dirán ellos, desde los orígenes, en su aparición y adversidad, y en la devoción de María de Guadalupe, María constituyó el gran signo y el rostro maternal y misericordioso de la cercanía del Padre y de Cristo, con quien ella nos invita a entrar en comunión. Una de las expresiones muy bonitas que podemos encontrar y descubrir en esta expresividad, sobre todo del pueblo mexica y de todos los pueblos originales, ante el acontecimiento de María, es toda esa trascendencia que también implicaba la visión cuando ellos celebraban una deidad. No celebraban en particular a ese Dios, sino celebraban a toda la realidad divina que estaba de trasfondo. Cuando contemplamos también a María, no solamente contemplamos el regalo de quererse presentar con un buen mensaje de parte de ella, de parte de esa presencia divina, sino sobre todo es Dios mismo el que se comparte a través de ella. Por eso en esa misma realidad es María la que impulsa sobre todo la unidad de los hermanos, de los hombres y de los pueblos. Es ahí donde podemos entender que también, si dentro del caminar de toda esta historia de México, con sus incertidumbres y sombras, con sus alegrías y tristezas, con sus luchas y victorias, María siempre ha sido parte de este caminar. Y es ahí donde encontramos también, al momento de poder acercarnos a ella y contemplarla, poder encontrar esa misma esperanza. Esa esperanza sobre todo ante esta situación que el mundo vive, este reto sobre todo también de esta pandemia, que incita para poder permitirnos llegar a descubrir al Dios de la vida, al Dios del cerca y del junto. Ese mismo Dios es el que María de Guadalupe nos sigue ofreciendo en el caminar del día de hoy. Y dentro de este caminar de esta historia, ante tantas adversidades y dificultades que la misma situación de la pandemia nos ha presentado como un gran reto en la vida, incluso la pérdida de un ser querido, la situación de padecer esta enfermedad, sufrirla, como de igual manera también la situación económica que a veces puede ser un gran reto para toda la humanidad. La diferencia es ahí donde entran estas palabritas que María, ante la preocupación de Juan Diego por la vida de su tío Bernardino, viene también a caer con tanto peso para nosotros el día de hoy. Y ella misma nos dirá esas palabras que le dice al indio Juan Diego. ¿Acaso no estoy yo aquí? Yo, que soy tu madrecita. ¿Acaso no estás bajo mi sombra y el resguardo? ¿Acaso no soy yo la razón de tu alegría? ¿No estás en mi regazo, en donde yo te protejo? ¿Acaso todavía te hace falta algo? Ella es la que sale también a nuestro encuentro, con toda esa presencia y esa realidad de ese gran amor de parte de Dios, como también esa gran misericordia. Pidamos a ella que podamos también nosotros al contemplarla,
al elevar nuestra plegaria y siempre también en esa expresividad, sobre todo de fe, que tenemos en el pueblo mexicano, tanto en velaciones, en oraciones, como también en rosarios, pongamos sobre todo delante de ella cada una de nuestras necesidades. Ella está aquí con nosotros. Ella sigue intercediendo también por nosotros. Acojámosla entonces, pues con toda la confianza filial que nos hace llegar a expresarle un sentido muy sencillito, llegar a decirle afectuosamente la morenita del Tepeyac. Así como Juan Diego, él que después de contemplar esta palabra de parte de ella, aquel hombre simplemente al escuchar el reverendísimo aliento de la señora, se permite poder pedirle y rogarle que entonces lo envíe a él como mensajero. Así también ella nos envía esta misma exigencia también para nosotros. ¿Cómo ser portadores de ese mismo Dios, de ese amor de parte de Dios? Recordando siempre pues que María es una madre que con su amor crea, conserva, acrecienta espacios de cercanía, sobre todo entre sus hijos. Ella es la que nos sigue dando la oportunidad también de poder enfrentar, así como tantos retos que a lo largo de toda esta historia de México se han presentado. Y nos invita a que podamos también nosotros el día de hoy acercarnos confiadamente y poder enfrentar el reto, no solos, siempre ante la presencia del amor de Dios, como también el amor de la Madre. María, pues entonces, constantemente vela por nosotros, vela por toda la iglesia. Y en este día que celebramos la Asunción, es el momentito en el cual Dios nos da el ejemplo de ser la primera mujer después de Cristo, de ir al cielo en cuerpo y alma. Y nos hace recordar que también nosotros, que Dios nos ha querido compartir la dignidad de ser sus hijos, también estamos llamados a llegar un día con Él, participar de esa imagen bonita, de esa comunión total con Dios en ese banquete interno. Pidámosle pues a ella que sigue celebrando la alegría también de su Hijo, sigue intercediendo por nosotros el día de hoy, que cada una de nuestras necesidades podamos elevarlas confiadamente, siempre descubriendo el gran amor de parte de Dios. Y elevemos hoy este día nuestra plegaria a ella. Pidámosle pues también que siga intercediendo por este movimiento, para que también podamos seguir siendo fermento en este mundo, en esta sociedad, en este reto que la realidad nos presenta, con esta buena noticia sobre todo también de su Hijo. Elevemos nuestra plegaria con un espíritu filial. Oh Madre, corroborando la fe de tus hijos, hermanos y hermanas de Jesucristo tu Hijo, para que también en el campo de la vida social, profesional, cultural y política actúen de acorde con la verdad y la ley que tu Hijo ha traído a la humanidad, que sean fermentos de tu Evangelio, de su Evangelio, para conducir a todos a la salvación eterna y al mismo tiempo para hacer la vida sobre la tierra más humana y de humana en divina, más digna del hombre y ofrenda agradable a Dios. El Papa Francisco nos recordaba en una videomensaje en el encuentro que el Pontificio Comisión para América Latina realizó en el 2013. Una expresión muy bonita y muy sencilla que nos hace sobre todo también a nosotros alentarnos al descubrir y tener siempre la presencia de María también entre nosotros.
Él mismo nos decía. Y recuerden, nosotros también tenemos la misma madre que Jesucristo. Por eso, confiadamente pues pongamos nuestra vida. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.